Bienvenidos a Audio Mentores, tu canal de audiolibros donde encontrarás grandes aventuras, historias cautivadoras y enseñanzas atemporales. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal, darle like y activar la campana para recibir todas nuestras notificaciones. Así, podrás disfrutar de cada uno de nuestros nuevos capítulos y sumergirte en historias que te inspirarán y te mantendrán al borde de tu asiento. Hoy comenzamos con una fascinante obra de Emilio Salgari, La perla del río Rojo. A lo largo de los próximos 15 capítulos, serás testigo de una aventura épica llena de misterio, valentía, traiciones y la búsqueda de un tesoro invaluable. Viajarás por la India, explorando paisajes exóticos y conociendo a personajes que arriesgarán sus vidas por la perla que da título a esta obra. Acompáñanos en este emocionante viaje, capítulo a capítulo, mientras seguimos las peripecias de los valientes protagonistas que luchan por alcanzar lo que parece inalcanzable. Comencemos esta increíble historia. Capítulo 1. El río rojo y la promesa de la perla. El sol comenzaba a ascender lentamente en el horizonte, tiñendo de un rojo cálido las aguas del río que se deslizaban a través de la vasta llanura. El río Rojo, conocido por todos como un curso de agua misterioso y peligroso, no solo era famoso por su caudal impetuoso, sino también por las leyendas que susurraban los viejos en la aldea. El rumor más extendido era el de un tesoro perdido, la perla del río Rojo, oculta en lo profundo de sus aguas turquesas. Esta leyenda había sido transmitida de generación en generación, atrayendo a muchos aventureros, pero nunca nadie había logrado regresar para contar la verdad de lo que habían encontrado. Lapo, un joven delgado pero de mirada intensa, estaba sentado en la orilla del río. Cada día, observaba cómo el agua corría sin cesar, como si llevara consigo secretos imposibles de desvelar. Desde niño, había escuchado esa leyenda sobre la perla. Solo los más valientes, los más fuertes, los que no temen lo desconocido, pueden llegar hasta ella, decían las viejas. Pero de aquellos valientes, pocos volvían, y los que lo hacían, hablaban con voces temblorosas y ojos vacíos, como si hubieran visto algo que jamás deberían haber presenciado. Sin embargo, Lapo no era un joven común. Su corazón ardía con una pasión por lo desconocido, por lo que otros consideraban simplemente un cuento. El deseo de aventura lo consumía, y la promesa de la perla lo llamaba como un canto lejano. Durante años, había soñado con encontrarla, y la idea se había apoderado completamente de su mente. Para él, no solo se trataba de un tesoro material, sino de una oportunidad para cambiar su vida, para escapar de la pobreza que había marcado la existencia de su familia. Sin un rumbo claro, había llegado a la conclusión de que si había una forma de hacer algo grande, era a través de ese misterio del río. Una tarde cálida, mientras el viento soplaba suavemente entre las ramas de los árboles cercanos, Lapo se acercó a la orilla y dejó que sus dedos rozaran el agua. El río parecía respirar con él, como si compartiera sus pensamientos. En su mente, una pregunta se repetía una y otra vez. ¿Qué pasaría si realmente existiera? Había escuchado rumores de aquellos que decían haberla visto, pero sus relatos nunca eran claros. La perla no solo estaba envuelta en misterio, sino también en peligro. Los que la buscan corren el riesgo de perder mucho más que su vida, decía la leyenda. Quizás soy yo el que está destinado a encontrarla, pensó Lapo, observando cómo el río rugía a su paso. La corriente era fuerte, pero había algo en el fondo que parecía empujarlo hacia adelante, como una llamada incesante. Si me quedo aquí, nunca sabré si lo que dicen es verdad. Pero si me voy, puedo ser el primero en descubrirlo. En ese momento, el joven sintió la presencia de alguien. Un anciano, de rostro curtido por el tiempo y ojos sabios que habían visto demasiadas estaciones, se había acercado sigilosamente. La figura del hombre se recortaba contra el paisaje, como una sombra viviente. No era la primera vez que Lapo lo veía. Era uno de esos viejos que siempre hablaban de las historias del río. El anciano caminó lentamente hacia el joven y se sentó junto a él sin decir palabra alguna. Durante unos segundos, solo el murmullo del río y el crujir de las hojas interrumpían el silencio. «Muchacho», dijo el anciano al fin, su voz rasposa y grave, «te he visto muchas veces aquí, en las orillas del río. ¿Qué buscas realmente?» Lapo no dudo. Sus palabras brotaron como una fuente de agua que ya no podía ser contenida. «Busco la perla, la que está escondida en lo más profundo del río. He oído hablar de ella desde que era niño, y creo que soy el que tiene que encontrarla». El anciano lo miró fijamente,
como si hubiera escuchado esa misma declaración miles de veces. Un brillo de tristeza apareció en sus ojos, y su voz se tornó aún más sombría. El río tiene muchos secretos, muchacho, y no todos son para ser desvelados. La perla que buscas no es solo un tesoro. Quien la encuentre, también encontrará muchas otras cosas. Algunas de ellas no querrías ver. El río puede dar mucho, pero también puede quitarte todo lo que tienes. Lapo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. La advertencia del anciano solo alimentó su deseo. Estaba decidido a ir, a enfrentar lo que fuera necesario. La vida es corta, pensó, y si el río me lo quita todo, entonces al menos habré vivido buscando algo que valiera la pena. No me importa lo que pueda suceder. Si la perla está allí, yo la encontraré, respondió Lapo, con la voz firme. El anciano se levantó lentamente, y antes de alejarse, giró hacia él y dijo en voz baja: Entonces, muchacho, que el río te guíe. Pero recuerda lo que te he dicho, no todos los tesoros merecen ser encontrados. Lapo se quedó allí, observando cómo el hombre se desvanecía entre los árboles, perdiéndose en la distancia. Las palabras del anciano quedaron flotando en el aire, pero Lapo ya no las escuchaba. Lo único que escuchaba era el rugido del río, como un llamado. No podía darle marcha atrás a sus sueños. Había tomado una decisión, y al día siguiente partiría hacia el río, en busca de lo que muchos consideraban solo una leyenda. Si existía o no la perla, él lo descubriría. Capítulo 2. El viaje comienza. La mañana siguiente se levantó envuelta en una niebla espesa que cubría la orilla del río. Lapo, con su mochila cargada de suministros, se encontraba frente al curso de agua, listo para comenzar su travesía. El río rojo, con su furia incontrolable, lo observaba de manera indiferente, como si no le importara que él estuviera allí, desafiando todo lo que había sido dicho sobre el misterio de la perla. Sin embargo, en su corazón, Lapo sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, como si estuviera a punto de sumergirse en lo desconocido. La voz del anciano resonaba en su mente, como un eco lejano: el río puede dar mucho, pero también puede quitarte todo lo que tienes. Las palabras seguían dando vueltas en su cabeza, pero no lograban disipar la determinación que había tomado. Sabía que, aunque el peligro era real, el deseo de encontrar lo que otros solo habían soñado lo impulsaba hacia adelante. El río está lleno de sorpresas, pero si la perla existe, yo seré quien la encuentre, pensó Lapo mientras se adentraba en la selva que rodeaba el río. La densa vegetación comenzaba a cerrarse a su alrededor, y el sonido del río, siempre presente, se volvía más fuerte conforme avanzaba. Cada paso que daba lo acercaba más al misterio, a la leyenda que había marcado su vida desde que era un niño. El viaje no fue fácil. La selva era impenetrable, y las sombras de los árboles gigantescos parecían susurrar advertencias al oído de Lapo. Sin embargo, su resolución no flaqueó. Sabía que no podía retroceder. No después de todo lo que había dejado atrás, no después de todo lo que había arriesgado. El deseo de encontrar la perla lo llevaba con una fuerza que nada podía detener. A medida que avanzaba, encontró rastros de otros viajeros, huellas en el barro, restos de fuego apagado, y señales de quienes, como él, habían intentado adentrarse en el misterio del río. Sin embargo, todos parecían haber desaparecido. La selva parecía haber reclamado a aquellos que no habían tenido la suerte de llegar más lejos. Lapo, sin embargo, se mantenía firme, sin dejarse llevar por el miedo. Si ellos no pudieron, no significa que yo también fracasaré, pensaba mientras su mente se llenaba de imágenes de la perla brillante que esperaba encontrar. El día fue largo y las horas parecían alargarse aún más bajo el implacable sol de la jungla. Lapo sentía que su cuerpo comenzaba a pesarle, pero su voluntad era más fuerte que el cansancio. Finalmente, al caer la tarde, llegó a una pequeña explanada cerca del río. Decidió que allí descansaría por la noche, antes de seguir al día siguiente. La claridad del sol se desvanecía, pero el ruido constante del agua lo mantenía alerta. En la orilla, una pequeña fogata podría proporcionarle algo de calor y seguridad durante la noche. Mientras preparaba su campamento, Lapo no pudo evitar pensar en las palabras del anciano: el río tiene muchos secretos, muchacho. No todos son para ser desvelados. Pero él no estaba allí para retroceder, no ahora. Las dudas seguían rondando su mente, pero no logró disiparlas. Su determinación estaba más allá de cualquier temor.
Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Lapo se recostó junto al fuego, escuchando el sonido del río. En sus sueños, la perla del río rojo aparecía una y otra vez, deslumbrante, flotando entre las aguas. Cada vez que intentaba acercarse, la perla se desvanecía, como si se burlara de su esfuerzo. Pero eso no lo detuvo. Lo que parece inalcanzable no siempre lo es, pensaba. Lo conseguir. No importa cuánto tarde. Al despertar, el sol ya comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando de dorado las aguas del río. Lapo se levantó rápidamente, recogió sus pertenencias y se dispuso a continuar su viaje. Aunque el cansancio de la noche anterior le pesaba en el cuerpo, el deseo de avanzar era más fuerte que cualquier otro sentimiento. Sabía que la selva no perdonaba, pero el río también estaba lleno de promesas. Cada paso que doy me acerca más a la verdad, pensó mientras se adentraba una vez más en la espesura, la perla siempre presente en su mente, guiando sus pasos. Mientras caminaba, pensaba en las historias de aquellos que se habían perdido en la jungla. Algunos decían que el río estaba maldito, que su corriente arrastraba no solo a los cuerpos, sino también las almas. Otros afirmaban que quienes se acercaban demasiado al agua desaparecían sin dejar rastro. Quizás nunca lo sabrán, pensó Lapo con una sonrisa desafiante. Pero yo sí. A medida que el día avanzaba, la selva se abría un poco, y Lapo llegó a un lugar donde la corriente del río se calmaba, formando pequeñas lagunas donde el agua reflejaba el cielo azul. Fue allí donde encontró una señal extraña, algo que no esperaba ver en su camino. Un antiguo tótem de madera, cubierto de musgo y con una extraña inscripción grabada en él. Al acercarse, Lapo leyó las palabras en un susurro, casi sin querer. Quien busque lo que el río oculta, debe estar dispuesto a perderse en su propio reflejo. Las palabras resonaron en su mente, y un estremecimiento recorrió su espalda. La leyenda hablaba de la perla, pero también hablaba de la prueba que esperaba a aquellos que se adentraran demasiado en sus aguas. Esto solo se pone más interesante, pensó Lapo con determinación. Sin embargo, no pudo evitar sentir que las palabras del tótem eran una advertencia, no solo para él, sino para todos aquellos que se atrevieran a desafiar la fuerza del río. Capítulo 3. Enfrentando el desafío del río. Lapo despertó con los primeros rayos del sol, la luz dorada iluminando las aguas del río rojo que se extendían ante él. Se sentía renovado, pero aún con la incertidumbre de lo que le aguardaba más adelante. Había pasado la noche junto a la fogata, el sonido del río como una constante en su mente. El sueño había sido interrumpido por extraños ruidos provenientes de la jungla, pero al despertar no encontró nada que pudiera explicar aquellos ecos misteriosos. Con la mochila a la espalda y los suministros cuidadosamente empaquetados, Lapo emprendió de nuevo su camino. El río seguía a su lado, pero el paisaje comenzaba a cambiar. Las grandes rocas que se erguían en la orilla del río daban paso a una vegetación más densa, llena de lianas y árboles altos que parecían fusionarse con el cielo. La selva se cerraba alrededor de él, como si el lugar intentara devorarlo todo. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el entorno mismo quisiera probar su resistencia. El río siempre cambia, siempre está fluyendo, pensó Lapo mientras se adentraba más en la espesura. Nada es fijo, nada es seguro. Solo el que persiste tiene alguna posibilidad de avanzar. Las palabras del anciano volvieron a su mente, recordándole que cada momento en la jungla podía ser el último, que el peligro acechaba en cada rincón. Sin embargo, Lapo no estaba dispuesto a dejar que el miedo lo controlara. El primer obstáculo que encontró fue un gran tronco caído que cruzaba el río, cubierto de musgo y resbaladizo. El agua corría furiosa, golpeando las rocas con fuerza, y el tronco parecía estar destinado a impedirle el paso. Sin embargo, no había otra opción. Lapo no podía darse el lujo de retroceder. Decidido, caminó hasta el tronco y comenzó a cruzarlo, aferrándose con fuerza al tronco y moviéndose con cuidado. Cada paso requería concentración, y el sonido del agua rugiendo a sus pies lo mantenía en alerta. No puedo permitir que esto me detenga, se repitió a sí mismo mientras lograba avanzar. Un paso tras otro, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que, finalmente, logró llegar al otro lado. Al mirar atrás, la corriente del río seguía avanzando, tan poderosa y destructiva como siempre. Pero él había superado el primer obstáculo. La sensación de logro le dio un respiro temporal, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Continuó su marcha,
ahora en un terreno algo más árido, donde las rocas y las piedras reemplazaban el barro y las raíces. Sin embargo, el río seguía a su lado, y el sonido de las aguas lo acompañaba constantemente. Cada tanto, se detenía para beber agua, asegurándose de que sus provisiones no se agotaran demasiado rápido. Las horas pasaban lentamente, pero Lapo mantenía la esperanza en su corazón. Sabía que cada paso lo acercaba más al misterio de la perla. La selva parecía ser cada vez más impenetrable, y el aire se volvía más denso. Los insectos zumbaban constantemente a su alrededor, y el sudor caía por su frente, empapando su ropa. Sin embargo, Lapo seguía adelante, sin quejarse, sin permitir que el cansancio lo venciera. Solo los débiles se rinden, pensaba mientras se abría camino entre la vegetación. Y yo no soy débil. A medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño. El río había cambiado. Ya no fluía con la misma furia de antes. Ahora, el agua parecía más calmada, casi como si le estuviera guiando hacia algo. El sonido del agua era más suave, y las corrientes no parecían tan peligrosas. Lapo se detuvo por un momento, observando el cambio en el curso del río. Algo dentro de él le decía que había algo más, algo oculto que esperaba ser descubierto. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a un claro en el bosque, donde el río se dividía en varios afluentes. La escena era impresionante, pero algo en el aire lo hacía sentirse inquieto. El lugar tenía una atmósfera extraña, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. Fue entonces cuando vio lo que más temía, un hombre. Estaba de pie junto a un árbol, mirando fijamente el río. Lapo se acercó con cautela, sin hacer ruido. El hombre, al verlo, no mostró sorpresa. Parecía como si ya lo esperara. Su rostro estaba cubierto por una barba gris, y su ropa estaba rasgada por los años y la intemperie. Sin embargo, había algo en su presencia que parecía imponente. Al ver a Lapo acercarse, el hombre habló con voz grave. «Este es el lugar donde muchos se pierden, muchacho. Aquí el río ya no es lo que parece. Aquí es donde comienza la verdadera prueba». Lapo, sorprendido, intentó responder, pero antes de que pudiera hablar, el hombre levantó una mano, indicándole que no dijera nada. El río tiene sus propios guardianes, y no siempre son visibles para quienes lo atraviesan. Pero los que se adentran demasiado, esos son los que el río reclama, dijo el hombre, mirando fijamente las aguas del río. Lapo no comprendía del todo lo que el hombre intentaba decir, pero una sensación de inquietud recorrió su cuerpo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz algo tensa. «Quiero decir que has llegado al límite. Lo que encuentres más adelante no será lo mismo. El río no perdona a los que lo desafían sin entender lo que están buscando». Las palabras del hombre resonaron en su mente, pero Lapo no estaba dispuesto a retroceder. El deseo de encontrar la perla lo había consumido por completo. Sabía que debía continuar, sin importar las advertencias. «Gracias por tus palabras», dijo Lapo con firmeza, y sin esperar más, dio la vuelta y siguió su camino hacia el próximo afluente del río. El hombre lo observó alejarse, y cuando Lapo miró hacia atrás, ya no estaba. Había desaparecido en la misma manera en que había aparecido, sin dejar rastro alguno. Capítulo 4. La sombra del río rojo. Lapo no tardó en perder la noción del tiempo. La selva se había vuelto aún más densa a medida que avanzaba. Las sombras de los árboles formaban un manto oscuro que cubría el sendero, creando un ambiente sombrío, casi como si el día se hubiera desvanecido por completo. Sin embargo, el río seguía su curso, siempre cercano, y su sonido era lo único que lo conectaba con el mundo exterior. Lapo se sentía como si estuviera atravesando un umbral entre dos mundos, uno donde la vida seguía su curso, y otro, misterioso y peligroso, que lo atraía con fuerza. «No hay vuelta atrás», se dijo mientras avanzaba entre la espesura. A cada paso, el terreno se volvía más difícil de transitar. La humedad en el aire era casi insoportable, y las raíces de los árboles, cubiertas de musgo resbaladizo, se interponían en su camino. Lapo podía sentir el peso de la jungla presionando sobre él, como si la misma naturaleza intentara retenerlo. «Este es el lugar», pensó mientras se detenía para tomar aire. Había escuchado historias sobre el río rojo, relatos contados en susurros por los viajeros y comerciantes que se aventuraban en estas tierras. Decían que la selva tenía un poder ancestral, una fuerza que atraía a aquellos que eran lo suficientemente valientes o imprudentes para adentrarse en ella.
Lapo no era uno de esos hombres que temiera las leyendas, pero algo en su interior le decía que este viaje sería muy diferente de lo que había imaginado. Un rugido bajo y profundo interrumpió sus pensamientos. Miró hacia adelante, y vio cómo el río, que hasta ese momento había sido tranquilo, comenzaba a volverse turbulento. Las aguas, antes calmadas, se agitaban con furia, chocando contra las rocas y creando una espuma blanca. Las corrientes del río parecían querer devorar todo a su paso. Lapo sabía que no podía detenerse, pero la fuerza del río le infundió una nueva sensación de peligro. Si no tomaba las decisiones correctas, podría perder la vida en un instante. Decidió seguir el curso del río, pero su camino se hizo cada vez más arduo. A medida que se acercaba al agua, las rocas se volvían más grandes, y las orillas, empapadas por la lluvia constante, resbalaban con facilidad. Lapo tuvo que caminar con mucho más cuidado, avanzando con lentitud, asegurándose de no caer en las aguas tumultuosas. Pero el sonido del río seguía siendo su guía, y eso lo mantenía en movimiento, a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba. Después de algunas horas, Lapo encontró un pequeño claro donde el río se calmaba por un momento. Allí, una serie de piedras formaban una especie de puente improvisado, lo que le permitiría cruzar el río sin perderse. Sin pensarlo dos veces, comenzó a saltar de una piedra a otra, con la esperanza de alcanzar el otro lado. Solo un poco más, se decía a sí mismo, mientras su corazón latía con fuerza. Al alcanzar la última piedra, resbaló ligeramente, pero logró aferrarse a la orilla con una mano. El agua, furiosa y fría, le rozó las piernas, pero con esfuerzo, logró salir de la corriente. Exhausto, se tumbó en el suelo por un momento, recuperando el aliento. A pesar del cansancio, Lapo sabía que no podía descansar mucho. La perla aún estaba fuera de su alcance. En ese preciso instante, algo extraño ocurrió. Un suave murmullo llegó a sus oídos, un sonido que no era el del río ni el de la selva. Era una voz, suave y distante, como un eco perdido entre los árboles. Lapo levantó la vista, mirando hacia todos los lados, pero no vio a nadie. La voz, sin embargo, continuaba. ¿Qué buscas, joven? ¿Qué esperas encontrar en este río? Lapo, sorprendido y confundido, comenzó a buscar con la mirada a la fuente de esa voz. Pero no había nadie en el claro. Las palabras no eran de un hombre, sino de algo más profundo, algo que parecía venir de la misma selva, del mismo río. Lapo se levantó lentamente, mirando alrededor, y fue entonces cuando se dio cuenta de que había algo extraño en el ambiente. La atmósfera había cambiado. No estaba solo, pero no podía ver quién o qué lo estaba observando. Estoy buscando lo que me fue prometido, respondió Lapo en voz baja, aunque no sabía si alguien lo escuchaba. La voz parecía entender su respuesta, y una sensación de calma se apoderó de él, como si el mismo río le hubiera respondido. El río da lo que toma, murmuró la voz. Pero todo tiene un precio. Asterisk. Lapo no comprendía del todo lo que esas palabras significaban, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que no debía temer. Con determinación, se levantó del suelo, secándose las manos en la ropa empapada, y comenzó a avanzar de nuevo. Sabía que no había tiempo que perder. El sendero parecía alargarse y volverse más estrecho. Las sombras de la jungla se alargaban, y el aire se volvía cada vez más denso. Sin embargo, Lapo mantenía la vista fija en el río. Algo dentro de él lo empujaba a seguir, a pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de él. La jungla parecía tener vida propia, y todo lo que había a su alrededor le era ajeno, extraño y peligroso. En ese momento, el sonido del río se desvaneció, y un profundo silencio lo envolvió todo. Lapo se detuvo, mirando hacia adelante. En el corazón de la selva, algo se estaba preparando. Algo lo esperaba, y él debía encontrarlo. Solo un paso más, se dijo, mientras tomaba aire y avanzaba hacia lo desconocido. Capítulo 5. El encuentro con la sombra. El calor en la jungla era insoportable. Cada paso que daba Lapo lo llevaba más profundo en el bosque, donde la luz del sol apenas llegaba a través de las copas de los árboles. La selva parecía viva, como si respirara junto a él, y el sonido de los animales que habitaban en la oscuridad era una constante que lo rodeaba. Las raíces que sobresalían del suelo eran trampas que trataban de atrapar sus pies, y las hojas mojadas le impedían avanzar con agilidad. Sin embargo, no había marcha atrás. El río lo guiaba, y lo seguiría hasta el final,
sin importar lo que encontrara. Mientras caminaba con paso firme, algo extraño comenzó a ocurrir. La selva, que hasta hacía poco había sido un lugar de misterio, ahora parecía un campo de batalla. El aire se volvía denso y pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de electricidad. Lapo sentía la presión sobre su pecho y la respiración se le hacía más difícil. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Sabía que debía continuar. El propósito que lo había llevado hasta allí seguía vigente, y ni el miedo ni la duda lo harían detenerse. De repente, un fuerte crujido, como si algo grande se estuviera moviendo, lo hizo detenerse en seco. El sonido provenía de la oscuridad, de los árboles que se alzaban como gigantes de madera a su alrededor. Lapo miró hacia todos lados, pero no pudo ver nada. El crujido cesó tan repentinamente como comenzó, y el silencio volvió a invadir el aire, aunque con una intensidad diferente. Era un silencio tenso, casi palpable, como si todo estuviera esperando algo. Algo lo observaba, algo lo acechaba. ¿Quién anda ahí?, preguntó, intentando controlar la ansiedad que comenzaba a invadirlo. La jungla, sin embargo, no respondió. El sonido del río seguía siendo el único acompañante de su paso, pero ahora había algo en ese sonido que le parecía extraño. El río ya no sonaba como antes. Ya no era un murmullo tranquilo, su sonido se había transformado en algo más inquietante, como un susurro lejano, como si las aguas mismas estuvieran hablando entre ellas. Sin pensarlo más, Lapo comenzó a avanzar hacia el origen del crujido. Cada paso que daba lo acercaba más a la incertidumbre. La selva parecía estar respirando con él, como si estuviera conectada con su destino. Finalmente, llegó a un pequeño claro, y allí, entre las sombras de los árboles, vio una figura. No podía distinguir claramente su forma, pero había algo inconfundible en su presencia. Era como una sombra alargada que se movía con una suavidad inquietante. No era humana, ni animal. Su forma parecía cambiar constantemente, adaptándose a los contornos de la selva. Lapo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Quién eres?, preguntó, su voz un susurro, aunque sabía que la sombra lo había escuchado. La figura permaneció en silencio, pero sus ojos brillaron con una luz roja, casi sobrenatural. Lapo, paralizado por la mirada de aquellos ojos, dio un paso atrás. La sombra pareció notar su movimiento, y con un movimiento fluido, casi como si se deslizara sobre el suelo, dio un paso hacia él. No temas, dijo una voz suave, pero con un tono tan profundo que resonó en su mente. La voz no provenía de la figura misma, sino del mismo entorno, como si todo a su alrededor hablara a través de ella. ¿Quién eres? ¿Qué eres?, Lapo preguntó, su voz temblorosa. Nunca antes había sentido tanto miedo, pero algo dentro de él le decía que debía enfrentar lo que estaba frente a él. La sombra no respondió de inmediato. En lugar de eso, su figura pareció alargarse y desvanecerse, como si se fundiera con la oscuridad misma. Lapo dio un paso atrás, pero antes de que pudiera moverse más, una mano fría y etérea lo tocó en el hombro. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al sentir esa presencia invisible. El aire se volvió más denso, como si algo sobrenatural lo rodeara. ¿Qué buscas en este lugar, joven? La voz era la misma, suave y penetrante, pero ahora había un dejo de curiosidad en ella. Lapo, a pesar del miedo, encontró su voz nuevamente. Busco la perla del río rojo, respondió, con una firmeza que no sentía en su corazón. A medida que las palabras salían de su boca, algo cambió en la atmósfera. La sombra pareció absorberlas, como si las palabras mismas se disolvieran en la oscuridad. La figura comenzó a reír, una risa baja y gutural que resonó en las entrañas del bosque. La perla, murmuró la sombra. No es un objeto que se pueda poseer con facilidad. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por ella? Lapo, sin comprender del todo lo que significaba esa pregunta, asintió con la cabeza. Su destino ya estaba sellado. Había llegado hasta allí con una misión, y no se detendría por nada. La sombra parecía medirlo con sus ojos rojos brillantes, y finalmente habló. Entonces, sigue el río. No te des la vuelta, no dejes que tus dudas te desvíen. Solo el río te llevará hasta lo que buscas, pero recuerda, el precio siempre será más alto de lo que esperas. La sombra se desvaneció en la oscuridad de la selva, dejando a Lapo solo una vez más.
La tensión que lo había invadido comenzó a disiparse, pero la incertidumbre aún lo acompañaba. ¿Qué había significado ese encuentro? ¿Qué precio tendría que pagar por la perla del río Rojo? Lapo no lo sabía, pero una cosa era clara: su viaje apenas comenzaba. Con renovada determinación, continuó su camino, con el eco de las palabras de la sombra resonando en su mente. Capítulo 6. La prueba del río. Lapo continuó su marcha por la jungla, la sombra de la extraña figura aún pesando sobre su mente. La selva parecía más densa ahora. Cada paso que daba lo sumergía aún más en un mar de verdes oscuros y humedades que envolvían sus sentidos. No podía dejar de pensar en la advertencia que la sombra le había dado. El precio sería más alto de lo que esperaba, pero aún así, no podía dar marcha atrás. Había venido hasta aquí para encontrar la perla del río Rojo, y lo haría, cueste lo que cueste. El sonido del río creció en intensidad, llenando el aire con su murmullo constante. El agua, tan clara y reflejante, parecía llamarlo, guiándolo hacia lo desconocido. A medida que se acercaba a la orilla, un nuevo sentimiento comenzó a formarse en su interior. El río no solo era su guía, sino también su juicio. Algo en la corriente, algo en la forma en que el agua se deslizaba sobre las piedras, le decía que estaba a punto de enfrentarse a una prueba, algo más grande que cualquier obstáculo físico. La orilla estaba rodeada de un espeso manto de vegetación, pero Lapo no dudó. Adentrarse en el agua era lo único que podía hacer, lo único que el río mismo le indicaba. Miró el agua que avanzaba, impetuosa, y se dio cuenta de que algo había cambiado en ella. El agua ya no reflejaba el cielo, sino una niebla espesa, como si el mismo río estuviera cubierto por un velo. Lapo frunció el ceño, pero, sin pensarlo más, se arrodilló y metió las manos en el agua, intentando percibir algún signo, algún rastro. De repente, la superficie del río se agitó violentamente. Una sombra oscura emergió de las aguas, moviéndose con rapidez, como si fuera una serpiente gigante que salía a la superficie. Lapo se apartó de un salto, el corazón latiendo con fuerza. Algo en esa presencia lo había dejado paralizado, pero también despertó una sensación de alerta en su interior. No estaba solo en ese río, no estaba solo en su viaje. Un sonido, como el susurro de miles de voces al mismo tiempo, comenzó a llenar el aire. Lapo cerró los ojos, tratando de bloquearlo, pero las voces se filtraron en su mente. Algunas eran claras, otras eran apenas susurros, pero todas parecían estar hablando en un idioma que no comprendía. Lapo, temblando, intentó caminar hacia atrás, pero una fuerza invisible lo detenía, como si la misma tierra y el río lo hubieran atrapado. «¿Por qué has venido aquí?», dijo una voz profunda, grave, que parecía resonar en su pecho más que en sus oídos. La fuerza que lo mantenía en su lugar se intensificó, y Lapo sintió que su respiración se volvía más difícil. «Vengo a buscar la perla del río Rojo», respondió Lapo, su voz vacilante, pero firme. Sabía que no había vuelta atrás. Tenía que seguir adelante, sin importar las pruebas que el río le presentara. Un resplandor rojo emergió del agua, iluminando su rostro con un fulgor sobrenatural. En ese resplandor, Lapo vio las formas de criaturas que no podía identificar, seres de agua y luz, que emergían del río y lo rodeaban. Sus ojos brillaban con una intensidad inexplicable, y sus cuerpos cambiaban de forma a medida que se movían, fusionándose con las aguas y disolviéndose en la niebla. Una de estas criaturas, una figura alargada que parecía hecha de agua, se acercó a Lapo. «¿Estás dispuesto a pagar el precio por lo que buscas?». La voz era suave, pero cargada de una sabiduría antigua, como si el río mismo hablara a través de ella. Lapo sintió como el peso de las palabras caía sobre él, y su corazón latió con fuerza. Ya sabía que la sombra en la selva había hablado con razón. El precio sería alto, pero ¿qué era ese precio? ¿Y estaba dispuesto a enfrentarlo? «No sé qué precio debo pagar», respondió Lapo, su voz temblorosa. «Pero lo haré. No puedo regresar sin encontrar la perla». La figura de agua lo observó por un momento que pareció eterno. El resplandor de las criaturas circundantes aumentó, y las voces del río comenzaron a intensificarse, hasta que Lapo casi no pudo oírlas. Sus sentidos estaban completamente absorbidos por el agua, por la fuerza de lo que lo rodeaba. «Entonces, debes demostrar tu voluntad», dijo la criatura. «El río no da lo que se le pide fácilmente. Solo aquellos que lo entienden, aquellos que comprenden lo que verdaderamente buscan, logran lo que desean».
Con un movimiento abrupto, la criatura desapareció, dejando una calma inquietante en el aire. El río volvió a su murmullo habitual, pero algo había cambiado. Lapo miró al frente, donde el agua parecía más tranquila, como si todo lo que había sucedido fuera una prueba. Sin embargo, no podía dejar de sentirse inquieto. Sabía que lo que había experimentado no era una simple ilusión. Había estado frente a algo más grande que él, algo que trascendía la búsqueda de una perla. Sin embargo, no tenía tiempo que perder. Había hecho un compromiso con el río, y debía seguir adelante. Se adentró en el agua, su piel fría por el contacto, pero su determinación más fuerte que nunca. En ese momento, el río no solo era su guía, sino también su juez. Y él, Lapo, estaba listo para enfrentarlo. Capítulo 7. El enigma del valle. Lapo seguía el curso del río, más cauteloso que nunca. El murmullo del agua ya no le sonaba tranquilizador, sino como un eco lejano de advertencia, un recordatorio constante de que aún no había superado la prueba. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo de naranja y rojo el horizonte, y el aire se volvía más espeso, pesado con el misticismo de la selva nocturna. Al avanzar, el río comenzó a dividirse en varios afluentes que se perdían entre la espesa vegetación, creando una especie de laberinto natural. Lapo sabía que no podía seguir a ciegas. Algo en el ambiente le decía que estaba llegando a un punto crítico de su viaje. Decidió detenerse y tomar un respiro, observando a su alrededor con más atención. El lugar parecía haber cambiado sutilmente, las sombras más alargadas, el silencio más profundo. A lo lejos, una figura se movió entre los árboles, pero cuando Lapo se acercó, la figura desapareció tan rápido como apareció. Un escalofrío recorrió su espalda. El río ya no era su único guía, la selva misma parecía tener vida propia, y sus voces lo llamaban. En ese momento, el viento comenzó a soplar con mayor fuerza, moviendo las hojas en un vaivén que parecía formar una danza macabra. Entre el crujir de las ramas, un sonido peculiar emergió, un canto lejano, bajo, como si las mismas montañas hablaran entre sí. El sonido lo atrajo, como si fuera un faro en medio de la oscuridad. Siguiendo su intuición, Lapo se dirigió hacia el origen del sonido, adentrándose más en el corazón del valle. A medida que avanzaba, el terreno se volvía más irregular, cubierto de raíces y piedras resbaladizas. Pero Lapo no se detuvo. Algo lo impulsaba, algo que no podía explicar, un sentido de urgencia que lo mantenía en movimiento, como si estuviera siguiendo una fuerza invisible. El canto se volvía cada vez más claro, y pronto, ante él apareció una extraña construcción, una especie de altar en ruinas, cubierto de musgo y plantas que parecían haber crecido en torno a él a lo largo de los siglos. De pie frente a las ruinas, Lapo observó el altar y sintió que algo se activaba dentro de él, como si la misma tierra lo estuviera reconociendo. Una sombra emergió de entre las rocas, esta vez más definida. Era una figura encapuchada, cuya presencia parecía pesar en el aire. Lapo intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La figura alzó una mano, haciendo un gesto que lo invitaba a acercarse. «Has llegado», dijo la figura con una voz profunda y resonante, como si hablara desde las entrañas de la tierra. «Pero no estás preparado para lo que buscas». Lapo dio un paso adelante, sin poder evitarlo, como si estuviera siendo guiado por una fuerza superior. No había miedo en su interior, solo una sensación de que estaba cumpliendo un destino que lo había llamado desde el principio. La figura observó en silencio por un momento antes de hablar nuevamente. «¿Qué es lo que realmente deseas, viajero? ¿Una perla o el conocimiento que ella encierra?», preguntó, su voz grave como el retumbar de un trueno lejano. Lapo no sabía cómo responder. Había comenzado su viaje con una idea clara, buscando la perla como un tesoro invaluable, pero ahora se enfrentaba a una pregunta que desbordaba su entendimiento. No solo se trataba de una joya de gran valor, sino de algo más profundo, algo que tocaba las fibras mismas de su ser. «No lo sé», respondió finalmente, su voz un susurro. «Al principio creí que era la perla lo que buscaba. Pero ahora siento que es algo más. Algo que no puedo comprender aún». La figura asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «El río no da lo que no se entiende», dijo con firmeza. «Y lo que tú buscas no es un objeto, sino un conocimiento oculto. La perla es solo el símbolo de algo mucho más grande que reside en el corazón del río.
Y para alcanzarlo, debes atravesar el Valle del Misterio. Lapo no comprendía del todo, pero la figura le indicó que se acercara. A medida que se acercaba al altar, algo cambió en el aire. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si estuvieran observando cada uno de sus movimientos. El camino hacia la perla es peligroso. Cada paso que des en este valle traerá consigo una prueba, una que pondrá a prueba no solo tu cuerpo, sino tu mente y tu alma. Si logras comprender lo que te espera, podrás obtener lo que buscas, pero si te dejas llevar por tus deseos ciegos, quedarás perdido para siempre en este lugar. Con esas palabras, la figura levantó ambas manos, y una luz tenue comenzó a emanar de las rocas y las raíces del altar. La luz formó una especie de puerta de energía, una abertura que parecía suspenderse en el aire. Sin pensarlo, Lapo dio un paso hacia adelante y cruzó la puerta, entrando en un nuevo ámbito. Al hacerlo, el sonido del viento y el canto cesó de inmediato, y el ambiente cambió completamente. De repente, se encontró en un paisaje extraño, una vasta extensión de tierra plana cubierta por una niebla espesa que lo envolvía todo. La sensación de estar completamente solo en un lugar desconocido lo invadió. El silencio era absoluto, y ni el sonido del río ni el susurro de las hojas podía escucharse. Solo la presencia de la niebla lo rodeaba, como una cortina que lo separaba del resto del mundo. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, pero todo parecía estar envuelto en un manto de misterio. Lapo sabía que había cruzado un umbral, y aunque no sabía que lo esperaba, no podía volver atrás. La perla del río rojo seguía siendo su objetivo, pero ahora entendía que la verdadera prueba era más profunda, más significativa de lo que jamás había imaginado. Capítulo 8. La niebla del desconcierto. La niebla envolvía a Lapo como una manta pesada, tan densa que casi no podía distinguir ni su propia mano al frente. Cada paso que daba parecía perderse en un mar de blancura, como si la realidad misma estuviera siendo absorbida por la espesa bruma. El aire era frío, pero no había viento, y un extraño silencio lo rodeaba, implacable. El único sonido que rompía la quietud era el suave crujido de sus botas al pisar el terreno lodoso bajo sus pies. Se sentó un momento sobre una piedra que parecía aparecer de la nada, intentando ordenar sus pensamientos. La pregunta que la figura le había dejado resonaba en su mente: ¿qué buscas realmente, viajero? No podía responder con claridad, ya que en su corazón, una parte de él aún deseaba la perla como un simple tesoro, una joya de incalculable valor que lo haría rico, poderoso, y capaz de abandonar esta selva maldita para siempre. Sin embargo, otra parte de él, más profunda y resonante, sentía que esa era solo una ilusión, una cortina de humo que lo cegaba ante algo mucho más grande. De repente, una sombra se movió en la niebla. Lapo se levantó rápidamente, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Giró en todas direcciones, pero no pudo ver nada, aunque la sensación de ser observado lo invadía. El aire se volvió denso, cada vez más espeso, y las sombras parecían cobrar vida propia, alargándose y retorciéndose a su alrededor. Lapo apretó los puños, despojándose del miedo que intentaba aferrarse a su alma. Necesitaba seguir adelante, avanzar, como le había dicho la figura encapuchada. Caminó con más determinación, empujando la niebla con sus manos, como si pudiera despejarla y ver más allá. Pero la bruma persistía, cerrándose de nuevo, haciendo que todo a su alrededor se difuminara. Pronto, algo más emergió de la niebla, un susurro lejano, como si el viento mismo estuviera susurrando palabras ininteligibles, palabras que no podía comprender. Pero de alguna manera, sentía que no debía ignorarlas. Algo en su interior lo impulsó a seguir el sonido, como si fuera la única guía en medio de la nada. A medida que avanzaba, el terreno comenzó a cambiar. La tierra bajo sus pies se volvió más firme, y la niebla comenzó a despejarse lentamente, revelando un paisaje desolado. Un vasto campo de piedras negras se extendía ante él, como un cementerio antiguo. Las piedras eran grandes, imponentes, y estaban dispuestas en círculos extraños, casi rituales. Lapo se detuvo ante una de ellas, que tenía una inscripción grabada en su superficie, aunque la escritura estaba tan erosionada que no podía leerla. El susurro que había estado escuchando se intensificó. Parecía provenir de las piedras mismas, como si las antiguas rocas estuvieran susurrando secretos olvidados. Lapo se acercó a la piedra y tocó su superficie fría, sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo. En ese momento, una visión le invadió la mente,
una visión que lo dejó paralizado. Vio un río, el mismo río que había seguido desde el comienzo de su viaje, pero ahora su cauce era completamente diferente. El agua ya no fluía serenamente, sino que se desbordaba violentamente, llevándose todo a su paso. Vio una figura emergiendo de las aguas, una figura con una corona de perlas, su rostro oculto en las sombras, pero cuyo aura irradiaba una presencia poderosa y ominosa. La figura le habló, y aunque sus palabras eran ininteligibles, Lapo comprendió el mensaje: el río no solo da vida, también consume. De repente, la visión se desvaneció, y Lapo retrocedió, confundido y angustiado. El campo de piedras había desaparecido, y la niebla volvió a envolverlo, ahora más densa que nunca. En su mente, las palabras de la figura encapuchada resonaban con mayor claridad: la perla es solo el símbolo de algo más grande que reside en el corazón del río. En ese preciso momento, un grito distante atravesó la niebla, un grito humano, lleno de desesperación. Lapo giró rápidamente, pero no vio a nadie. El grito se repitió, esta vez más cerca, más urgente. Algo le decía que no podía quedarse allí mucho más tiempo, que debía encontrar la fuente de ese grito. Avanzó, guiado por el sonido que lo llamaba. A medida que se acercaba, la niebla comenzó a disiparse nuevamente, revelando un claro en medio de la selva. Allí, en el centro, se encontraba un pequeño lago, cuyas aguas brillaban con un resplandor etéreo. En la orilla, un hombre se encontraba de rodillas, mirando fijamente el agua. Lapo se acercó con cautela, pero cuando el hombre se dio vuelta, Lapo vio que su rostro estaba marcado por el dolor y la desesperación. «¡Ayúdame!», gritó el hombre, su voz llena de terror. El río me consume. No puedo escapar». Lapo se acercó con más rapidez, sintiendo que el destino lo había llevado hasta allí, pero cuando tocó el hombro del hombre, éste desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. El lago permaneció intacto, pero ahora parecía mucho más inquietante. El agua no solo brillaba, sino que emitía un suave susurro, como si murmurara en un idioma que Lapo no podía comprender. Miró fijamente al lago, y por un momento, las aguas parecieron cobrar vida propia, desplazándose lentamente hacia él, como si lo llamaran. Lapo retrocedió rápidamente, consciente de que lo que estaba frente a él no era un lugar ordinario. Era un umbral, un punto de transición hacia algo mucho más profundo y misterioso. El río había sido solo el principio, y lo que lo esperaba al otro lado del lago, al otro lado de la niebla, sería mucho más peligroso y revelador que cualquier perla que pudiera encontrar. Las palabras de la figura encapuchada volvieron a su mente. El camino hacia la perla es peligroso. Cada paso que des en este valle traerá consigo una prueba, una que pondrá a prueba no solo tu cuerpo, sino tu mente y tu alma. Con un profundo suspiro, Lapo dio un paso hacia adelante, decidido a descubrir la verdad que se encontraba en el corazón del río. Capítulo 9. El eco del corazón del río. La niebla aún persistía, pero ya no era tan densa como antes. A través de su espesor, Lapo pudo vislumbrar la figura del lago y el paisaje circundante, aunque todo parecía estar envuelto en una especie de sueño, como si la realidad misma hubiera perdido su solidez. Se sentó en una roca cercana a la orilla del lago, observando el agua que ahora brillaba con un resplandor fantasmal. El murmullo del agua le hablaba, y Lapo sentía que cada susurro era una llamada a algo más profundo, algo más oscuro y antiguo de lo que había conocido hasta entonces. El rostro del hombre desaparecido seguía ardiendo en su mente, el grito de desesperación resonando en sus oídos. ¿Qué había sido aquello? ¿Y qué quería el río de él? Lapo aún no comprendía, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir adelante, a desentrañar los misterios del corazón de ese río, aunque su alma temiera lo que pudiera encontrar. Se levantó de la roca, decidido a no dejarse arrastrar por la incertidumbre. A lo lejos, un suave brillo verde apareció a través de la niebla, una luz débil que parecía provenir de algún punto en el centro del lago. Sin dudarlo, Lapo caminó hacia esa luz, con pasos firmes, pero cada vez más cautelosos. El agua ahora parecía tener vida propia, como si las olas flotaran sobre un sutil impulso que las guiaba hacia él. La luz verde se intensificó a medida que se acercaba, y pronto, pudo ver con claridad lo que la provocaba. En el centro del lago, una figura emergía del agua, lenta y elegante, como un ser mitad humano, mitad agua. Su piel, de un tono translúcido, parecía brillar con una mezcla de colores azules y verdes, y sus ojos, grandes y luminosos,
miraban fijamente a Lapo, como si pudieran ver hasta lo más profundo de su alma. La figura le sonrió, una sonrisa que no era ni amable ni hostil, sino simplemente imperturbable, como la mirada de un sabio que ha visto muchas cosas a lo largo de los siglos. Lapo se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista de la figura que ahora emergía del agua. La luz que la rodeaba parecía intensificarse, hasta que el lago mismo comenzó a reflejarse como un espejo, distorsionando la imagen de la figura, haciéndola parecer aún más irreal. ¿Qué eres?, preguntó Lapo, su voz temblorosa pero firme. La figura continuó flotando sobre el agua, sin responder. En su lugar, una sensación de profunda calma lo envolvió. Lapo cerró los ojos por un instante, sintiendo el eco de algo, un sonido, un latido que provenía del interior de su propio ser. El murmullo del agua ya no era solo ruido, era una vibración, una frecuencia que se alzaba de lo profundo del lago, como si el mismo corazón del río estuviera latiendo con fuerza. Entonces, la figura habló, no con palabras, sino con pensamientos que se deslizaron suavemente en la mente de Lapo. El corazón del río no late solo para él, sino para todos los que lo buscan. Es un eco, una resonancia, una llamada que no puede ignorarse. Lapo respiró profundamente, sin poder evitar la sensación de que el lago mismo lo estaba absorbiendo, atrayéndolo hacia su profundidad. De repente, todo a su alrededor comenzó a desvanecerse, y las imágenes del lago, la figura y el río comenzaron a mezclarse, como si la realidad misma se deshiciera en agua. La perla que buscas no es solo un objeto, sino una comprensión. La perla no se encuentra en el agua, sino que se refleja en tu corazón. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo visible? La figura levantó su mano, y Lapo, aunque aún rodeado de la niebla, sintió que el agua del lago se elevaba lentamente hacia él. No como una amenaza, sino como una invitación. La niebla comenzó a disiparse, y el mundo parecía expandirse ante sus ojos. Todo lo que había conocido hasta entonces se desvaneció, como un sueño. La única realidad era el agua, y la figura que se fundía con ella. Lapo, sintiendo una inexplicable necesidad de seguir adelante, extendió la mano hacia la figura. En ese momento, una ráfaga de viento atravesó el claro, haciendo que las aguas del lago se agitaran violentamente. Las ondas comenzaron a crecer, y el brillo verde de la figura desapareció por completo, como si el lago mismo la hubiera tragado. Desconcertado, Lapo miró a su alrededor, ahora completamente solo. El lago volvía a ser simple agua, sin luces ni sombras extrañas. Las rocas alrededor parecían más cercanas, como si el espacio se hubiera reducido de alguna manera. El murmullo había cesado, y ahora solo quedaba el sonido de su propia respiración. Miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaron a atravesar la niebla. Sin saber que lo esperaba, dio un paso hacia adelante. La figura del lago ya no estaba allí, pero las palabras que había oído resonaban en su mente con una claridad abrumadora. La perla no está en el agua, sino en ti. Con esas palabras grabadas en su corazón, Lapo comenzó a caminar, consciente de que su viaje apenas comenzaba. El río, la perla, el lago, todo era solo el reflejo de algo más grande. Y aunque el futuro era incierto, algo dentro de él sabía que estaba más cerca de encontrar la respuesta que tanto había buscado. Capítulo 10. El viento de la revelación. Lapo continuó su marcha sin saber a dónde lo llevaría el día. El sol había comenzado a ascender por el horizonte, dispersando lentamente la niebla que cubría el lago y los alrededores, iluminando la vasta selva con una luz cálida, casi sagrada. A pesar de la belleza de su entorno, Lapo no podía dejar de pensar en las palabras de la figura del lago. ¿Qué significaban realmente? La perla no estaba en el agua, sino en él. Pero ¿cómo podía él, un simple ser humano, ser el portador de algo tan profundo y tan misterioso? El silencio del entorno solo amplificaba sus pensamientos. La naturaleza a su alrededor seguía su curso habitual, los árboles se mecían suavemente con la brisa, el canto de las aves llenaba el aire, y las aguas del río murmuraban a lo lejos. Sin embargo, todo eso parecía estar más lejos que nunca. El mundo exterior, aunque hermoso, se sentía irrelevante en comparación con lo que acababa de experimentar en el corazón del lago. Mientras avanzaba, Lapo no podía evitar sentir que algo más estaba esperando por él, algo más allá de lo evidente. La selva, con su densidad de árboles y vegetación, parecía ocultar secretos en cada rincón, secretos que se deslizaban solo a aquellos dispuestos a escuchar.
Lapo respiró profundamente, su mente llena de la necesidad de comprender. No podía ignorar lo que había sucedido. La visión del lago, la figura, las palabras que había oído, todo eso lo había transformado de una manera que ni él mismo podía explicar. De repente, un fuerte viento surgió de entre los árboles, rompiendo el silencio y agitando la fronda de las plantas. El viento no era común, no era solo una corriente de aire, parecía tener una dirección, un propósito. Lapo sintió como la brisa lo rodeaba, como si el mismo viento estuviera guiándolo, llevándolo hacia algo que aún no podía ver. El viento aumentó de intensidad, arrastrando con él el olor a tierra húmeda y hojas secas. Sin pensarlo, Lapo siguió el curso del viento, dejando que sus sentidos lo guiaran. La brisa parecía volverse más densa, y pronto comenzó a percibir algo extraño en el aire. Una energía, como si la propia tierra estuviera viva, respirando con él, respirando a través de él. El viento comenzó a susurrar palabras ininteligibles, palabras que no provenían de la tierra, sino de algo más allá, algo primordial. La perla está en el viento, en el eco de lo que no ves. Está en la transformación, en el cambio constante del río y la selva. Escucha, y sabrás cómo llegar. Lapo se detuvo en seco. Las palabras que había oído en su mente eran las mismas que la figura del lago le había susurrado, pero ahora se mezclaban con el viento, se fundían con la naturaleza misma. Lapo cerró los ojos, intentando comprender, intentando interpretar el mensaje. El viento no solo lo guiaba hacia un lugar, sino que lo estaba llevando hacia un entendimiento más profundo de sí mismo. A medida que el viento se calmaba, Lapo observó a su alrededor. Los árboles, ahora iluminados por la luz dorada del sol matutino, parecían inclinarse ligeramente, como si de alguna manera se inclinaran hacia él, como si la selva misma estuviera reconociendo su presencia. El susurro del viento se desvaneció, y por un momento, todo volvió al silencio. Lapo sabía que tenía que avanzar, pero algo lo detenía. Algo lo había tocado profundamente, algo que trascendía el espacio físico y lo conectaba con una verdad que aún no comprendía del todo. Decidió seguir adelante, pero con una renovada sensación de propósito. Sabía que la selva, el río, el viento, todo estaba interconectado, y que él formaba parte de esa red, aunque aún no entendiera completamente el papel que debía jugar en ella. A cada paso que daba, el peso de la revelación comenzaba a asentarse sobre sus hombros, aunque su mente seguía llena de preguntas. ¿Qué era esa perla que tanto buscaba? ¿Y cómo podía encontrarla si no sabía qué aspecto tendría? La selva, el río y el viento parecían estar jugando un juego de pistas, y Lapo comenzaba a entender que él mismo debía ser parte activa de ese juego. Al final del día, llegó a un claro en el corazón de la selva, donde el río se bifurcaba en dos brazos. El agua fluía con fuerza, creando un sonido profundo y vibrante. Lapo se acercó a la orilla, observando las aguas que brillaban con la luz del atardecer. Algo en esa escena lo atrajo poderosamente, y cuando se agachó para tocar el agua, notó que, de algún modo, las aguas respondían a su toque. No era una simple reacción física, sino una conexión, como si el río estuviera reconociendo su presencia. Sus dedos rozaron la superficie, y por un instante, vio reflejado en el agua una figura que no era él, sino una imagen distorsionada de sí mismo, como un ser que todavía no había nacido completamente, un ser en transformación. La visión desapareció tan rápido como apareció, pero dejó una impresión profunda en Lapo. Sabía que la perla no era algo que pudiera poseer, sino algo que debía descubrir, algo que solo se revelaría cuando él estuviera listo para entenderlo completamente. Y tal vez, solo tal vez, ese momento estaba más cerca de lo que pensaba. Con la caída de la noche, Lapo se sentó junto al río, sus pensamientos aún luchando por encontrar sentido en todo lo que había experimentado. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, y él no pudo evitar sentir que el cielo y la tierra estaban en comunión, que todo, de alguna manera, estaba entrelazado. Estaba cerca, muy cerca de algo, y el río, el viento y la selva lo sabían. Solo quedaba seguir adelante, con paciencia y determinación, hasta que la perla revelara su verdadero significado. Capítulo 11. La luz en la oscuridad. La noche había caído con una quietud profunda, casi palpable, que envolvía la selva. La única luz provenía de las estrellas, que brillaban con una intensidad sobrenatural, como si el cielo mismo estuviera observando a Lapo en su búsqueda. El sonido del río, ahora más cercano, lo acompañaba como un eco distante,
un murmullo constante que parecía cantar una canción antigua. Lapo se encontraba en una encrucijada. Había avanzado tanto y, sin embargo, sentía que la perla seguía deslizándose entre sus dedos. La visión que había tenido junto al río, la distorsión de su reflejo, lo había desconcertado profundamente. ¿Qué significaba eso? ¿Era una advertencia? ¿Una manifestación de su alma aún incompleta? Su mente estaba llena de dudas, pero su corazón seguía latiendo con un propósito. Sabía que algo trascendental lo aguardaba, aunque no podía verlo aún. El silencio de la noche era profundo, casi pesado, y el aire parecía volverse más espeso a cada paso. Lapo avanzó, sin un destino claro, guiado por algo que no podía definir. El terreno comenzó a tornarse más difícil. Las raíces de los árboles emergían del suelo, y las sombras de las hojas formaban figuras extrañas que parecían moverse a su alrededor. La selva, en su vastedad, parecía cobrar vida propia, como si estuviera protegiendo algo o alguien. De repente, un destello de luz apareció en la oscuridad. Lapo se detuvo en seco, sus ojos buscando con ansiedad la fuente de aquella claridad. No podía ser un reflejo de las estrellas, porque la luz era cálida, dorada, casi etérea. Con un impulso que no pudo evitar, comenzó a caminar hacia el lugar de donde provenía la luz. A medida que se acercaba, pudo distinguir una figura en el centro de un claro, una figura que emanaba una luz suave y constante, que iluminaba el espacio a su alrededor como si fuera la misma fuente de la vida. Era una mujer, o al menos, eso parecía a primera vista. Su figura era etérea, como si estuviera hecha de la misma luz que la rodeaba. Su rostro no podía ser definido con claridad, pero sus ojos brillaban con una sabiduría antigua, y sus manos estaban extendidas, como invitando a Lapo a acercarse. La figura, sin palabras, parecía estar esperando que él se acercara. Lapo, cauteloso pero intrigado, dio un paso hacia ella. Algo en su ser le decía que debía acercarse, que esa presencia era clave en su búsqueda, que la perla que tanto anhelaba estaba más cerca de lo que él pensaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura levantó una mano y, con un gesto suave, señaló al frente. Lapo miró en la dirección que indicaba, y ante él apareció un río que nunca había visto antes, un río de agua luminosa, como si reflejara las estrellas, pero con un brillo propio, casi sobrenatural. La corriente era tranquila, y sobre la superficie del agua flotaban flores brillantes que parecían deslizarse con la corriente sin que el viento las moviera. La mujer, aún sin pronunciar palabra, extendió una mano hacia él. Lapo, sin pensarlo, la tomó. Al contacto con su piel, una oleada de energía recorrió su cuerpo, una sensación de calidez y paz profunda que lo invadió por completo. Fue entonces cuando escuchó una voz, no en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser, como si la voz emanara de la tierra misma. El río es la vida, Lapo. Y el agua es la verdad que fluye en tu interior. La perla no está en un lugar físico, sino en el alma de quien busca. El conocimiento se encuentra en la aceptación de tu destino, en el entendimiento de que el viaje es la revelación misma. Las palabras resonaron en su pecho, como si cada sílaba estuviera escrita en lo más profundo de su ser. Lapo cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras penetraban en él, transformándolo. Era cierto lo que le decían. No debía buscar algo fuera de sí mismo, sino que debía encontrar la perla dentro de su alma, en su aceptación, en su ser más profundo. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, y la figura de la mujer se fue desintegrando como polvo de estrellas, dejando tras de sí solo la calma del lugar. La imagen de la mujer, su luz y su presencia, se disolvieron en el aire, como si nunca hubieran estado allí. Lapo, ahora solo, miró al río iluminado, que reflejaba las estrellas y las flores flotantes. Sabía que debía seguir el curso de ese río. Había recibido una revelación. El viaje, la búsqueda, todo esto no era un simple destino. Era un proceso, una transformación interna. Lapo se agachó junto al agua y, con las manos, tocó suavemente la superficie. El agua, fría y fresca, parecía vibrar al contacto con su piel, como si el río mismo lo estuviera reconociendo. A medida que sus dedos tocaban el agua, una imagen comenzó a formarse en su mente, una visión clara y nítida. Era un camino, un sendero serpenteante que atravesaba la selva y llegaba a un antiguo templo en ruinas. En el centro del templo, una piedra resplandeciente emitía una luz cálida y dorada. Era ahí donde la perla debía estar.
Con la claridad de la visión y el alma llena de una nueva comprensión, Lapo se levantó, mirando el camino que debía seguir. La selva parecía abrirse ante él, y el río, ahora calmado, lo guiaba en la dirección correcta. La perla no era un objeto físico, sino una verdad interna que debía desvelarse a través del viaje, a través de la aceptación y el entendimiento profundo de su propio ser. Lapo comenzó a caminar, confiado y lleno de propósito. Sabía que lo que le esperaba era algo más grande que cualquier tesoro material. Había encontrado la clave, la perla estaba en su interior, y solo a través de la comprensión de sí mismo podría alcanzarla. El viaje, ahora más claro que nunca, no era solo hacia el templo, sino hacia su propio corazón. Capítulo 12. El templo del alma. El amanecer llegó sin previo aviso, trayendo consigo una suavidad de luz que rompió el silencio profundo de la selva. Lapo se encontraba al borde de un claro, observando cómo los primeros rayos del sol acariciaban la tierra, iluminando el paisaje con una claridad renovada. La visión que había tenido junto al río seguía viva en su mente, clara y penetrante, como una guía que lo había conducido hasta ese punto. Sabía que la búsqueda estaba llegando a su fin, pero no en la forma en que había esperado. La perla no estaba en un objeto, la perla era la comprensión misma. Mientras caminaba, el eco de la selva lo rodeaba, el crujir de las hojas bajo sus pies era el único sonido que lo acompañaba. A cada paso, el paisaje se volvía más extraño y místico. Los árboles comenzaban a tomar formas inusuales, y las sombras danzaban de una manera que parecía contar historias de tiempos remotos. Algo más profundo se estaba desplegando ante él, como si el mundo mismo fuera consciente de su presencia. Al final del claro, una estructura antigua emergió entre la vegetación. Un templo. No era como los templos que había visto en su vida, construidos con piedras grises y frías. Este templo parecía fusionarse con la naturaleza misma, las raíces de los árboles envolvían sus columnas, y las paredes estaban cubiertas por un manto de musgo y enredaderas. El techo, que parecía estar a punto de colapsar, aún mantenía una forma sólida, aunque envejecida. Todo en ese lugar respiraba una paz y una sacralidad inquebrantables. Lapo se acercó, sintiendo una mezcla de respeto y asombro. Su corazón latía más rápido mientras su mente seguía tratando de asimilar lo que había aprendido hasta ese momento. Este templo, sin lugar a dudas, era un símbolo de lo que debía descubrir. Era el reflejo de su propia alma, construida por experiencias, por la búsqueda de la verdad y la comprensión, pero también por las sombras que aún acechaban en su interior. El templo no solo era una estructura de piedra, era el templo de su ser. Con una respiración profunda, Lapo cruzó el umbral del templo, y al hacerlo, una sensación de calma lo invadió, como si todo el aire del lugar estuviera lleno de conocimiento y serenidad. En su interior, el templo no era oscuro. En cambio, una luz suave, cálida, provenía de las paredes mismas. Lapo avanzó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de piedra cubierto de musgo, mientras el lugar parecía hablarle en un lenguaje silencioso. El camino lo condujo hacia el centro del templo, donde un altar de piedra se erguía, cubierto por un manto de hojas secas. Alrededor del altar, figuras esculpidas en las paredes representaban seres humanos, animales y deidades que parecían estar mirando hacia el altar, como si lo que sucediera allí fuera lo más importante en todo el universo. De pronto, Lapo vio lo que estaba buscando. No era una joya brillante ni un objeto tangible. Era algo mucho más profundo. Frente al altar, sobre una piedra dorada que brillaba débilmente, apareció una esfera luminosa, que parecía flotar en el aire, suspendida por una fuerza invisible. La esfera no era de cristal ni de metal. Su luz era viva, pulsante, como si tuviera una conciencia propia. Lapo se acercó con cautela, sintiendo la energía vibrante que emanaba de ella. Cuando su mano tocó la esfera, una ola de conocimiento invadió su ser. No fue un conocimiento adquirido de libros o enseñanzas externas, fue una comprensión directa, una revelación interna que lo atravesó por completo. La esfera no era solo un símbolo de sabiduría, sino de la verdad interior, la verdad que siempre había estado allí, oculta bajo las capas de su mente y su ego. Lapo entendió, por fin, que la perla no estaba en un lugar físico, sino en la sabiduría adquirida a través del viaje de autoconocimiento. El viaje nunca fue hacia el exterior, escuchó en su mente, una voz suave y clara que resonó en cada fibra de su ser. La perla siempre estuvo dentro de ti. Lo que has buscado no era un objeto,
sino la verdad de tu propia existencia, la comprensión de tu propósito y tu conexión con todo lo que te rodea. Las palabras fueron como un bálsamo para su alma. Lapo cerró los ojos, sintiendo la verdad penetrar en él, disolviendo las últimas dudas que aún persistían en su corazón. La búsqueda había terminado, pero el viaje hacia la sabiduría nunca lo haría. La perla, ahora revelada en su mente y en su corazón, se convirtió en una parte de él, una parte de su ser que lo acompañaría para siempre. Lapo se quedó allí, en silencio, rodeado por la luz de la esfera, mientras las figuras en las paredes del templo parecían sonreír, como si supieran que él había alcanzado lo que había venido a buscar. La selva que lo rodeaba, el templo que lo acogía, todo parecía estar en armonía, como si la naturaleza misma estuviera celebrando la revelación que acababa de experimentar. Finalmente, Lapo se alejó del altar, dejando atrás la esfera luminosa, pero sabiendo que la sabiduría y la paz que había encontrado nunca lo abandonarían. Al salir del templo, la selva lo recibió con un aire renovado, como si todo a su alrededor hubiera sido transformado. El sol brillaba con una intensidad mayor, las aves cantaban con un tono más claro, y el río, ahora visible en la distancia, fluía con una calma que parecía reflejar su estado interior. La perla no era algo que se pudiera poseer. Era algo que se debía entender y aceptar. Y Lapo, por fin, lo había comprendido. Capítulo 13. La revelación de la mente y el corazón. El cielo sobre la selva parecía más claro esa mañana, como si el sol mismo hubiera decidido otorgar a Lapo una última bendición antes de que su camino llegara a su fin. Había comprendido lo esencial en el templo. La perla no era solo un objeto o un destino, sino una verdad profunda y personal que trascendía lo tangible. Sin embargo, aunque la revelación había sido poderosa, Lapo sentía que algo aún permanecía pendiente, como si su mente y su corazón estuvieran en constante diálogo, buscando aún el último eslabón de la cadena que lo llevaría a la comprensión total. Caminó lentamente a lo largo del río, observando cómo el agua fluía con una serenidad que reflejaba su propio estado interior. Había sido una larga travesía, llena de incertidumbre, de desafíos y de momentos en los que la desesperación parecía haberlo alcanzado. Pero ahora, todo había cobrado un nuevo significado. No era solo el viaje físico, sino la transformación interna lo que había hecho que su vida adquiriera un propósito más grande. En ese momento, al acercarse al agua, Lapo se detuvo y miró su reflejo en la superficie del río. El agua, clara y tranquila, ofrecía una visión del mismo, pero no la que estaba acostumbrado a ver. En lugar de los rasgos conocidos, vio un rostro que reflejaba la serenidad de alguien que había comprendido su propósito en la vida. El rostro no estaba marcado por el cansancio ni la lucha, sino por una paz que emanaba desde su interior. De repente, una voz resonó en su mente, una voz que no era humana, pero que parecía venir de lo más profundo de su ser. Era una voz suave, pero llena de una sabiduría infinita, como si el mismo universo le hablara directamente. El río fluye hacia el mar, y el mar no se resiste a su llegada, dijo la voz. Así también, tu mente y tu corazón deben fluir hacia la verdad, sin resistencia, sin miedo. Todo en ti ya está alineado con el universo. No busques más fuera de ti, porque todo lo que necesitas está dentro. Las palabras parecían sellar su entendimiento de la perla. Lapo comprendió que, aunque había ido en busca de algo externo, la verdadera perla no era un conocimiento o un objeto que pudiera poseer. La perla era la aceptación plena de su ser, la armonía entre la mente y el corazón, la conexión con la totalidad del universo. Cerró los ojos y, por un momento, permitió que el sonido del río lo envolviera completamente. El susurro del agua parecía hablar en un lenguaje que no necesitaba palabras. Lapo entendió que el flujo del río era también el flujo de su vida, todo en constante cambio, todo en continuo movimiento. No había necesidad de aferrarse a nada, pues todo lo que necesitaba ya era parte de él. La voz en su mente continuó. La mente busca respuestas en el exterior, pero el corazón guarda las claves que el alma ha buscado durante generaciones. La paz no se alcanza por la búsqueda frenética, sino por el entendimiento profundo de que todo es perfecto tal como es. Así como el río no se detiene al encontrar obstáculos, así tampoco debe hacerlo tu corazón. Lapo abrió los ojos y miró una vez más su reflejo. Esta vez, ya no lo veía como el hombre que había comenzado su viaje, lleno de dudas y anhelos, sino como alguien transformado, como alguien que había comprendido que la paz se encuentra en la aceptación total de uno mismo y del mundo tal como es. El camino no era más una lucha, sino una fluidez constante.
Todo lo que soy, todo lo que he vivido, es parte de la misma corriente, pensó Lapo, y al decirlo, una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa de pura serenidad. Ya no necesitaba buscar la perla en ningún lugar, porque la había encontrado dentro de él mismo. La búsqueda externa solo había sido un reflejo de la necesidad interna de comprender su conexión con todo lo que existía. De repente, algo aún más profundo ocurrió. Mientras miraba al horizonte, una figura se acercó lentamente. Era un anciano de rostro sereno, con una larga barba blanca que brillaba a la luz del sol, vestido con ropas sencillas pero dignas. En sus ojos, Lapo vio una calma infinita, y en su presencia, percibió algo que no podía describir con palabras, pero que comprendió de inmediato. Este hombre era el guardián de la sabiduría ancestral, el último maestro que había estado esperando para darle el último consejo, el consejo final. El anciano se detuvo ante él y, con voz suave pero firme, dijo: «La verdadera perla que buscaste siempre estuvo en tu corazón. No era una joya, ni un objeto que pudiera ser sostenido, sino un estado de comprensión. La paz y el entendimiento son las perlas más grandes que el alma puede encontrar. El viaje nunca fue hacia afuera, siempre fue hacia adentro. La mente solo puede ver lo que ya ha comprendido el corazón». Lapo miró al anciano, reconociendo en él una verdad que había estado buscando, no solo en el mundo exterior, sino en lo más profundo de su ser. El anciano le ofreció una sonrisa cálida y al hacerlo, el sol brilló con una intensidad renovada, iluminando todo lo que los rodeaba. «Tu camino ha llegado a su fin», dijo el anciano. «Pero recuerda, el camino de la sabiduría nunca termina. La perla que has encontrado dentro de ti te guiará siempre, si decides seguirla». Asterisk. Lapo asintió, sin necesidad de palabras. El anciano, con un gesto de despedida, comenzó a alejarse, y Lapo volvió a observar el río. Esta vez, sin preguntas, sin deseos de cambiar nada. Simplemente, aceptó que todo estaba bien, tal como era. El capítulo había llegado a su fin, pero el viaje de Lapo seguía. Sabía que la verdadera sabiduría no se encuentra en un destino, sino en la aceptación del proceso continuo de vivir. Y, por primera vez en su vida, estaba en paz con todo lo que era. Capítulo 14. El regreso al origen. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de un color dorado que parecía reflejar el cambio profundo que había ocurrido en el corazón de Lapo. Después de sus encuentros con la perla de sabiduría, y el último consejo del anciano, el joven sintió que algo dentro de él había cambiado irreversiblemente. El río, que siempre había sido un símbolo de su lucha, ya no era solo un curso de agua que fluía sin dirección. Ahora, era un reflejo de su propia existencia, un fluir armonioso hacia el destino que había aprendido a aceptar. La mente ya no trataba de controlar el curso de los acontecimientos. Su corazón, ahora alineado con la naturaleza, se sentía en paz. Lapo miró hacia el horizonte, donde las montañas y el río se encontraban, y la verdad que le había sido revelada parecía más clara que nunca. La búsqueda que había iniciado tiempo atrás, en busca de la perla perdida, no era más que una manifestación del deseo más profundo de su alma. El deseo de encontrar el equilibrio interior, la unión perfecta de la mente y el corazón. Se sentó a la orilla del río, con las piernas cruzadas y la espalda erguida. Durante todo su viaje, había enfrentado innumerables peligros, había atravesado selvas densas y había cruzado mares agitados, pero, al final, todo había sido un preludio a la comprensión final. La verdadera perla no era una joya que pudiera sostenerse con las manos, sino una sabiduría que solo podía captarse con el corazón. La verdadera sabiduría, reflexionó, no se encuentra al acumular conocimientos externos, sino al comprender lo que ya reside dentro de nosotros. Cerró los ojos y permitió que el viento le acariciara la cara, dejando que el sonido del río le hablara. No era necesario más que estar presente, con la mente abierta y el corazón dispuesto a recibir la paz que ya estaba a su alcance. El eco del río, que antes le parecía distante y ajeno, ahora parecía vibrar con una resonancia que entendía perfectamente. En sus aguas fluía la verdad, la misma que había buscado en cada paso, en cada etapa de su viaje. El anciano le había dicho que su camino había llegado a su fin, pero Lapo sabía que, en realidad, su viaje acababa de comenzar. Había alcanzado la paz, la sabiduría interior, pero no era un final, sino una apertura a nuevas formas de vivir. Ya no sentía la necesidad de aferrarse a nada, ni a las esperanzas ni a las expectativas. En su lugar,
Entendía que cada paso que tomara sería una extensión de su propia conciencia, un movimiento hacia la mayor comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. La voz del anciano seguía resonando en su mente. La sabiduría se encuentra en el regreso al origen, al lugar desde donde todo comenzó. Esto lo había confundido al principio, pero ahora comprendía que el origen no era un lugar físico, sino un estado mental y espiritual. El regreso al origen era la vuelta a la simplicidad del ser, al entendimiento puro y desprovisto de complejidades innecesarias. No se trataba de volver a un lugar o a un momento, sino de regresar a esa sensación de conexión con el universo que todos poseemos en el fondo, pero que rara vez reconocemos. Lapo se levantó lentamente, y con el sol poniéndose en el horizonte, comenzó a caminar por el sendero que se abría ante él. En lugar de buscar una nueva meta, caminaba sin prisa, disfrutando de la travesía misma, como si cada paso fuera parte de un proceso de integración entre su mente, su cuerpo y su alma. Cada respiración era una forma de agradecimiento por el viaje que había recorrido, por las lecciones aprendidas y por la paz finalmente alcanzada. De repente, sintió un impulso de regresar al templo donde todo había comenzado. No para buscar más respuestas, sino para simplemente recordar. Recordar lo que había aprendido, recordar lo que había dejado atrás y lo que había ganado. El templo ya no representaba un lugar de búsqueda, sino un espacio de reflexión. Era como si el regreso a ese punto de inicio, al lugar donde había sido guiado por su primer impulso, fuera una forma de cerrar el círculo. Al llegar al templo, Lapo se detuvo ante sus puertas, observando su estructura con una nueva comprensión. Las piedras que antes le parecían viejas y gastadas ahora parecían estar imbuidas de una sabiduría ancestral. La quietud del lugar, la paz que lo envolvía, le recordaron que, al final, todos los caminos llevan a la misma verdad, la unión con el universo, la aceptación de uno mismo, y la conexión con lo eterno. Mientras recorría los pasillos del templo, pensaba en las palabras del anciano, y cómo ahora comprendía su significado más profundo. No necesitaba nada más para ser feliz, para encontrar paz. Todo lo que buscaba estaba dentro de él, ya lo había encontrado, y ahora podía compartirlo con el mundo. La perla que había sido tan esquiva, tan lejana al principio, ya no era un misterio. Era la capacidad de ver más allá de las apariencias, de entender la interconexión de todos los seres, de abrazar la vida tal como es, sin expectativas ni temores. La última revelación llegó con una serenidad absoluta. Al salir del templo, Lapo sintió que el viaje había llegado a su fin. Había vuelto al origen, pero este origen no era un lugar físico, sino una conciencia renovada de la realidad. Estaba en paz consigo mismo y con el mundo, sabiendo que la verdadera sabiduría reside en el corazón y en la mente que saben abrazar el flujo natural de la vida. Capítulo 15. El silencio del río y la sabiduría eterna. Lapo se despertó temprano esa mañana, antes de que el sol tocara con sus primeros rayos las montañas que rodeaban el valle. La quietud del amanecer era como una melodía suave que lo envolvía, llenando el aire con una serenidad indescriptible. Había viajado mucho, había aprendido y desaprendido, había encontrado y perdido. Pero ahora, al despertar en este lugar sagrado y tranquilo, sentía que el ciclo había llegado a su fin. Sin embargo, a diferencia de otros momentos de su vida, no había en él una sensación de vacío o de incertidumbre, sino una paz profunda, como si su alma hubiera finalmente encontrado su hogar. A lo lejos, el río rojo se escuchaba fluir suavemente, su corriente ya no era un sonido distante, sino una canción que había aprendido a escuchar con el corazón. Al mirarlo, Lapo comprendió que el río ya no era solo un cuerpo de agua, sino una metáfora de la vida misma. Como el río, la existencia fluía, sin detenerse, sin apegarse a nada. La vida, como el río, era un continuo fluir hacia el infinito, una corriente que arrastra con ella todas las experiencias, tanto las buenas como las malas, y las transforma en sabiduría. Lapo había recorrido su propio río, enfrentándose a sus propias aguas turbulentas, sus propios miedos, pero al final había aprendido lo más valioso de todos: no luchar contra la corriente, sino fluir con ella, aceptar cada momento tal y como es, sin aferrarse a lo que ya pasó ni temer lo que está por venir. La sabiduría, pensó, no se encuentra en el control, sino en la entrega. Con cada paso que daba, Lapo se adentraba más en el paisaje que ahora veía con una nueva luz. Las montañas, los árboles, el cielo y la tierra, todo parecía resonar con la misma frecuencia, como si el universo entero estuviera hablando en un lenguaje que solo el corazón podía comprender.
Al mirarlo todo con ojos renovados, Lapo comprendió que lo que había estado buscando, la perla de la sabiduría, nunca estuvo fuera de él. Había sido parte de su esencia todo el tiempo, esperando ser descubierta, entendida y abrazada. El anciano había sido su guía, pero en realidad, él mismo había sido su propio maestro todo este tiempo. Cada etapa de su viaje, cada desafío, cada momento de incertidumbre, había sido una oportunidad para conocer su propia naturaleza y descubrir el poder que reside en la aceptación. Lo que parecía ser un camino largo y arduo había resultado ser una danza sutil con la vida misma, donde cada paso tenía su propio propósito y cada tropiezo, su propia enseñanza. Lapo se sentó nuevamente a orillas del río, mirando cómo el agua fluía sin prisa pero con una firme determinación. Había aprendido que el río no necesita forzar su curso, fluye porque es su naturaleza, porque la vida le ha dado esa dirección. De la misma manera, entendió que no necesitaba esforzarse por encontrar respuestas. Las respuestas llegarían en su propio tiempo, si él aprendía a estar presente, a escuchar y a aceptar. En el horizonte, el sol comenzaba a elevarse, pintando el cielo con colores cálidos que reflejaban la luz dorada del amanecer. Este era el momento perfecto para reflexionar sobre todo lo que había vivido, sobre todo lo que había aprendido. Las pruebas y los sacrificios ahora parecían pequeñas en comparación con la paz y la sabiduría que había adquirido. El silencio, pensó, es la clave de todo. Durante todo su viaje, había buscado respuestas externas, había escuchado muchas voces y había aprendido de muchos maestros. Pero al final, la sabiduría que había encontrado era la que surgía del silencio, del espacio entre los pensamientos, de la quietud interior que le permitía escuchar la voz más profunda de su ser. Lapo se levantó y, con una sensación de gratitud plena, comenzó a caminar de nuevo por el sendero. No había prisa, no había meta a la que llegar, solo el acto de caminar, de ser, de existir plenamente en el momento presente. Su viaje no había sido solo un recorrido físico, sino una transformación profunda, y aunque el camino parecía llegar a su fin, en realidad, había descubierto que la vida es un ciclo sin fin, un eterno regreso al origen. Cada paso que daba ahora era un paso hacia la expansión de su propia conciencia. La perla que había buscado al principio, esa joya misteriosa que representaba la sabiduría, ya no era algo externo. La había encontrado en su interior, y ahora comprendía que todo lo que había experimentado había sido una invitación a reconocer esa verdad. A medida que avanzaba, el río rojo lo acompañaba con su murmullo constante, su flujo sereno y sabio. Lapo comprendió que, aunque los ríos cambian su curso y las montañas se desgastan con el paso del tiempo, lo único que permanece constante es la verdad eterna de la vida misma. Y esa verdad no se encuentra en la búsqueda incesante, sino en la aceptación tranquila de lo que es, en el fluir con la corriente de la existencia. El río, el cielo, las montañas, y todo lo que lo rodeaba, parecían susurrarle en armonía. Y Lapo, con una sonrisa serena en su rostro, sintió que había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo, la paz profunda de la mente que se ha entregado al fluir eterno de la vida. Y así llegamos al final de esta maravillosa travesía junto a Lapo en la perla del río rojo. Hemos acompañado a nuestro protagonista en su viaje de autodescubrimiento, un camino lleno de aprendizajes, desafíos y, sobre todo, sabiduría. Como él, todos nosotros podemos encontrar la paz y la claridad al fluir con la corriente de la vida, aceptando el momento presente tal y como es. Si este relato te ha tocado, si has sentido esa llamada al entendimiento profundo, te invito a suscribirte al canal Audio Mentores. Al hacerlo, serás parte de esta comunidad de aprendizaje y reflexión, donde cada historia es una semilla de conocimiento. No olvides darle like a este vídeo si te ha gustado, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo contenido que nutre el alma y la mente. Si este viaje te ha inspirado, deja tus comentarios, comparte con tus amigos y ayúdanos a llegar a más personas que también buscan ese equilibrio y sabiduría. Juntos, podemos crear un espacio de reflexión y crecimiento personal. Te agradezco profundamente por haber estado aquí, escuchando cada palabra, cada paso de Lapo en su búsqueda. Nos encontramos en el próximo capítulo, donde nuevas historias, enseñanzas y aventuras nos esperan. Hasta entonces, recuerda siempre que el camino hacia el conocimiento comienza en el interior de cada uno de nosotros. Nos vemos pronto en Audio Mentors.